tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Tal como fue anunciado, recibimos aquí en la entrevista de Telebuendía al embajador de Venezuela en nuestro país, Julio Chirino. Gracias por venir, le agradezco. Muchas gracias. Un clima difícil, un clima previo a las elecciones del 6 de diciembre, que además ha generado repercusión aquí en nuestro país, lo decíamos en la presentación, división en el oficialismo, críticas desde la oposición. Usted desde la Embajada de Venezuela en Uruguay, ¿cómo está viviendo este clima previo a unos comicios parlamentarios en su país? Bueno, la verdad que nosotros que tenemos elecciones casi todos los años en nuestro país, estas elecciones han sido unas elecciones con una mayor repercusión, diríamos, internacional o mediática, con una mayor parcialidad de partes en el mundo y con mucho desconocimiento de la característica de las elecciones, de la característica de nuestro poder electoral, de las garantías de nuestro sistema. Y en torno a eso se tienen muchas dudas, pero producto del desconocimiento y podríamos decir de un aumento inusual y extraño del centimetraje que hemos visto, sobre todo en la prensa escrita en estos últimos meses, sobre lo que refiere a Venezuela. Hemos tenido, en lo que va de último trimestre de año, elecciones en 4 países de América Latina. Y hemos visto cómo, incluso algunas presidenciales, y hemos visto cómo no han acaparado la misma atención de la prensa ni de organismos internacionales. ¿Y la relación con el gobierno uruguayo se ha resentido en algo? No, yo diría que la relación está marcada por el reimpulso que dieron los presidentes en la cumbre del Mercosur en Brasilia, donde firmamos acuerdos importantes y delimitamos lo que queremos que sea el transitar y el trabajo conjunto. Y más bien le podría decir que venimos trabajando en ampliar ese espectro, en profundizar esas relaciones y hemos logrado fortalecer lo que ha sido una relación estratégica que lleva Uruguay y Venezuela en más de 10 años. Todo esto más allá de, por ejemplo, el comunicado de Cancillería sobre la muerte del dirigente opositor de Luis Manuel Díaz, de ese comunicado rechazando la violencia. ¿Cómo interpretaron ustedes ese mensaje? Sí, bueno, es un comunicado que nosotros interpretamos de señalar y preocuparse por situaciones que suceden en nuestro país. Hemos pedido para conversar con la Cancillería del Uruguay y darles algunos elementos que probablemente desconocían a la hora de hacer el comunicado, como el avance que se viene haciendo en la investigación de ese caso, las hipótesis que se vienen trabajando, que no es un hecho, que es un hecho inusual y que no tuvo que ver con un elemento de la violencia, de lo que podemos denominar que sucede en países de nuestra región de violencia electoral, que no es como ha sucedido, por ejemplo, en recientes procesos electorales en Centroamérica y en un país vecino hermano nuestro, donde hubo directos hechos de violencia electoral. Pero dentro de esa relación fluida, dentro de esa relación de diálogo, bueno, conversar un poquito en esos temas que sabemos que probablemente solamente han conocido elementos a través de la prensa o a través de algunas opiniones que se expresan allí, y nosotros queremos comentarles un poco algunos de los elementos puntuales de esos casos y sobre todo cómo viene un proceso que viene en absoluta normalidad, el proceso electoral venezolano para estas elecciones. ¿Y ya recibieron respuesta del canciller Noboa acerca de la reunión que solicitaron? Estaba el canciller encargado, Cancela. Conversamos con él el viernes, no tenemos tampoco prisa, es un tema de poder conversar entre países que formamos parte del mismo espacio. Sí, es decir, para nosotros es conversar, dar elementos, pero de verdad que no consideramos que es un comunicado como más bien valoramos la preocupación y el acompañamiento que han tenido los países de la región y en particular Uruguay como presidencia pro tempore de la UNASUR en este proceso electoral y en que se haya logrado constituir una misión de la UNASUR que está hoy en Venezuela y que cuenta con la participación de la Corte Electoral Uruguaya. ¿Es consciente que quizás la imagen mayoritaria del pueblo uruguayo hoy de alguna manera mira con preocupación lo que está sucediendo en Venezuela? Y digo mayoritaria porque, haciendo referencia, por ejemplo, al sistema político, como yo decía, en el Frente Amplio genera división, hay sectores del oficialismo que expresan su preocupación por lo que sucede en Venezuela, la oposición en pleno está preocupada, algunos incluso plantean la posibilidad de recurrir ante la OEA. ¿Son conscientes de esa preocupación que hay en torno a lo que está aconteciendo en su país? Somos conscientes, comprendemos que tiene que ver muy posiblemente con el papel y el rol que ha jugado Venezuela en estos últimos 15 años. Y también a veces lo que nos preocupa es que en muchos casos, cuando conversamos con distintos sectores, no tanto de quienes acompañan el gobierno en Uruguay como quienes lo adversan,
con quien tenemos un diálogo fluido en algunas ocasiones, notamos un amplio desconocimiento cuando hablamos personalmente del sistema electoral venezolano, por ejemplo, de lo que ha sido las modificaciones legales. En Venezuela no se modifica nuestro sistema electoral desde 1997, fue nuestra última ley, y hay quienes hemos visto que afirman en la televisión o en conversaciones cuando tenemos como si se hubiese modificado casi que un traje a la medida para estas elecciones, cuando ni siquiera los circuitos electorales en Venezuela se han cambiado desde el año 2010, que se cambian por procesos poblacionales o por cómo está la conformación de la población en su territorio. Entonces, desde ahí parte mucho desconocimiento. Hemos visto cómo se ha firmado a nivel internacional, antes de que se iniciara el proceso de campaña electoral, que no había un equilibrio en la campaña. Y entonces nosotros a veces hasta nos sonroja un poco o nos da gracia que lleguen afirmaciones de ese tipo. Es decir, que alguien afirme el 9 de octubre, que el 9 de noviembre, que no había un equilibrio en la campaña electoral cuando la campaña arrancaba el 13. ¿A quién hace referencia? Me hago referencia al secretario general de la OEA, en esa primera carta famosa, donde hay muchos elementos que distorsionan de la realidad del país solamente con constatarlo directamente. Sí, Almagro, en esa carta, además de ser una carta bastante dura, que esto lo manejo yo como información, él dice que puede justificar cada una de sus palabras y de frases que escribe en esa carta. Se lo ha dicho a dirigentes de... Bueno, te estoy diciendo una que es cuestión de agarrar, ir a la página web del Consejo Nacional Electoral, ver cuál era el cronograma electoral de Venezuela, darse cuenta que el 13 iniciaba la campaña electoral, como sucedió aquí, cuando ya tú puedes llamar al voto, cuando ya empiezan las cuñas por televisión, y como él afirmó en su carta, que además fue pública el 9, donde él hacía una afirmación falseando la verdad o desconociendo la realidad de nuestro país, de que había un desequilibrio en una campaña que aún no había arrancado. ¿Pero por qué molesta tanto que alguien pida que haya una elección transparente, una elección tranquila, que pida que no haya dirigentes opositores presos? No, ¿Qué molesta tanto? Eso no molesta, lo que molesta es la forma. Si uno ve esa carta se da cuenta enseguida que carece de respeto a la institucionalidad venezolana, de equilibrio, más bien lo ve la nota totalmente desequilibrada, y que no contribuye a buscar el acercamiento de las partes, sino que se erige como juez. Lo que sí nosotros no aceptamos es que una persona que representa un organismo internacional que ni siquiera está siendo mandatado por una parte del cuerpo, por una resolución del cuerpo, empieza a erigirse como juez de una realidad interna, es decir, forma parte de lo que en las relaciones internacionales todos conocemos como la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. ¿Y usted puede entender el cambio de posición de Almagro? ¿En qué sentido? Almagro era un ministro, un canciller uruguayo, que incluso fue varias veces cuestionado por la oposición y hasta alguna interpelación tuvo por su cercanía con el gobierno venezolano. Y ahora parece no, de hecho se ha transformado en un enemigo del gobierno de Nicolás Maduro, tanto que el presidente lo llama basura. Se ha transformado en una persona que no juega un rol de equilibrio como debería jugar una persona en esa relación. ¿Pero por qué? Si acá lo acusaban de que estaba desequilibrado a favor de Venezuela, ¿por qué ahora está acusado de estar en contra? Mire, yo voy a hablar de su rol ni siquiera con Venezuela. Hemos tenido, como te decía, 3 elecciones, incluso presidenciales en nuestra región, y no hemos notado el mismo equilibrio del trato de él como figura ante esos procesos electorales, existiendo en algunas denuncias muy graves, muy graves que no me corresponden a mí hacerlo. Pero nosotros, con el derecho que tenemos como Estado venezolano, sí podemos decir que notamos una actitud que no contribuye a la construcción del diálogo en nuestro país y que además se erige, en vez de una parte que contribuya a un diálogo, se erige como un juez. Y te voy a dar otro dato, y por eso más bien a nosotros, quienes lo conocimos, nos entristece. Antes que pasaran 12 horas de un hecho que sucedió en Venezuela, de un homicidio que sucedió en Venezuela la semana pasada, ya él había emitido una opinión de juicio e incluso acusatoria, que lo reafirma en una carta que hace 2 o 3 días, donde acusa a sectores de nuestro gobierno como responsables de un crimen cuando apenas habían empezado el proceso de investigación de ese hecho, que más bien hoy lleva, no se ha cerrado ninguna hipótesis, pero que más bien hoy lleva a una hipótesis de lo que en Venezuela se llama el ajuste de cuentas. Ahora un ajuste de cuenta raro, ¿no? En el medio de un acto opositor, con Lilian Tintori en el escenario. Claro, pero por ejemplo, algo que uno lee en la prensa y en la prensa hemos leído 2 o 3 cosas. Hemos leído que fue en la tarima, después que fue detrás de la tarima. Ya hay evidencias incluso de videos, no soy yo quien pueda adelantar
una investigación de ese caso. En el caso de nosotros, el gobierno venezolano sí es totalmente serio y responsable en ese hecho, pero ya hay testimonios audiovisuales que evidencian que fue detrás de la tarima, ya están identificados las personas que cometieron el crimen, están siendo buscadas y solicitadas en nuestro país, y entonces lo que hay es que juzgar inicialmente cuál es la actuación de un gobierno y de un Estado. ¿Qué hizo el gobierno y el Estado? Inicialmente abrió y amplió las investigaciones de ese caso, facilitó y garantizó que se cubriera dicho proceso e incluso ya hoy tenemos adelantado esa investigación con el conocimiento de quiénes fueron quienes lo perpetraron, que además esas personas que lo perpetraron tienen vinculaciones con bandas criminales. Al final, cuando se detenga a las personas y se puedan completar la investigación, es que podremos darnos cuenta si fue un crimen que tuvo alguna vinculación de carácter político, como pasó el año pasado, lamentablemente con el diputado Robert Serra en nuestro país, que se desconoció después que se detuvieran a todos los implicados, que fue un crimen político, lamentable, pero hasta ahora no podemos adelantar. Podemos decir que es un crimen que a todos nos preocupa, que es un crimen, por supuesto, que no acompañamos y que incluso tiene que ver con elementos que a veces han tomado algunos juicios a priori, que es lo que vemos lamentablemente en el secretario general. ¿Y comparte con Maduro que Almagro se ha transformado en una basura? Yo podría decir con claridad que sus acciones dicen que es lo que se ha podido ir transformando. Nosotros teníamos toda una expectativa de que una figura con esa aceptación, probablemente un secretario general de la OEA llegó con una aceptación como nunca había sucedido en nuestra región, pudiese contribuir a un equilibrio mayor en la región. El gobierno venezolano no apoyaba demasiado la postulación de Almagro de la OEA. El mismo Almagro señaló en cuál fue nuestra contribución en ese proceso. Pero lo más importante es decir que por lo menos a muchos entre los que me sumo de manera personal nos ha decepcionado su actitud de equilibrio. Yo no estoy pidiendo a un secretario general que apoye y acompañe a un sector de la región o a otro sector de la región, pero sí pedimos una persona sensata, seria, responsable, cosa que no vemos en su actuación. Y habida cuenta de la relación que usted, me imagino, habrá forjado con Almagro en estos años, ¿nunca le dio por levantar el teléfono y llamarlo? Siempre esperé más bien que él lo hiciera, como un mecanismo de poder construir un diálogo con nuestro gobierno. Una vez que no recibe el llamado, que ve que el diálogo... No me corresponde a mí, no soy yo el embajador ante la OEA, es otro funcionario quien le correspondería la construcción de ese diálogo. Pero veo que en la vía diplomática muchas veces existen los canales habituales y existen los informales también. El contacto informal para intentar entender o eventualmente para recomponer una relación que se ha deteriorado, pero de manera muy vertiginosa. Bueno, mire, yo puedo decirle que de parte nuestra siempre ha estado la puerta abierta en el diálogo. Me conocen quienes hemos trabajado ya en estos últimos años en Uruguay y sabemos que somos una persona abierta al diálogo y a la búsqueda de la construcción de aproximaciones y acercamientos. Pero no me corresponde a mí en mi rol de embajador ante Uruguay, es decir, un embajador bilateral, avanzar en un espacio multilateral como es la OEA. Es peligroso, a ver, se le voy a formular de distinta manera. ¿Usted puede garantizar que la delegación de parlamentarios del Partido Nacional que viaja en los próximos días a Venezuela a participar con la oposición venezolana de este proceso electoral no va a tener ningún inconveniente? No me corresponde a mí, es un poder público en Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral, quien rige todo lo que tiene que ver con materia electoral en nuestro país. De hecho, él es quien determina cuál puede ser el rol de la actuación. Por lo que conozco por la prensa, las personas que viajan por parte de la oposición de Uruguay han sido invitadas por un sector de la oposición venezolana y ese sector de la oposición venezolana es el que le debe dar las garantías de su participación allá. Hay acuerdos que se hacen entre los partidos políticos del Consejo Nacional Electoral para darle cobertura a esas personas que van ya de una manera partidaria y por supuesto que apoyar una de las parcialidades en nuestro país. Así que le corresponde al Consejo Nacional Electoral y en este caso al partido o a la coalición Mesa de la Unidad Democrática ser quien haga esa cobertura y construya con nuestros poderes públicos esas garantías. La última sobre el proceso electoral, ¿le molestó cuando Astori dijo que la carta de Almagro era magnífica? No, yo creo que tiene que ver con eso, un poco con el desconocimiento de la realidad de nuestro país, con la forma, pero tiene que ver, en el caso nuestro respetamos absolutamente las actitudes o posiciones que pueda tomar algún actor. ¿No plantearon ninguna molestia desde la Cancillería, por ejemplo? No, en lo absoluto. ¿Lo toman como un comentario personal de Astori? Lo tomamos como un comentario particular. Desde el desconocimiento. Sí, creemos que
afirmar que fue equilibrada cuando es evidente que no lo fue. Si constatamos, una cosa es decir que fue equilibrada, hasta dijo que fue magnífica, ¿no? Bueno, por eso, pero dijo las dos cosas, equilibrada y magnífica. Si asumir esa carta como algo equilibrado es cuestión de constatarlo con lo que viene siendo el proceso electoral en nuestro país. Sé que pero creemos que forma parte de eso, lamentablemente, a veces de no buscar otra fuente y llevarse por lo primero que uno oye. Le cambio de asunto. Sé que esto en realidad a Venezuela lo toca de manera tangencial, a usted como representante del país, en realidad está involucrada PDVSA, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿por qué se decidió utilizar al Bandes como institución para la generación del fideicomiso para el pago de la deuda de ANCAP y dejar de lado a la empresa Exor? Me imagino que habrá leído la prensa del fin de semana. Esta empresa está reclamando a ANCAP una multa que termina acordando en cerca de 3 millones de dólares. ¿Por qué se decide utilizar al Bandes? Mire, no me corresponde a mí hacer ese señalamiento porque fueron PDVSA y ANCAP las que hicieron ese acuerdo. Definitivamente nosotros, ante toda relación de Estado a Estado, privilegiamos que sea en el marco del Estado. Y si tenemos un banco en Uruguay que corresponde a una de las dos partes, que es accionario como el Bandes, por supuesto que se va a privilegiar que sea a través de ese banco en Uruguay o de otro banco que pudiera corresponder al Estado uruguayo. Pero le consta que había un acuerdo entre PDVSA no, me corrijo. ¿Le consta que PDVSA había dado el ok a Exor para la generación de este fideicomiso y que después lo deja de lado? Más bien te puedo afirmar que nunca existió esa autorización ni esa intermediación por parte de PDVSA. PDVSA nunca aceptó a Exor y siempre pensó en el Bandes. Siempre pensó en el Bandes y siempre en una relación directa entre ANCAP y PDVSA. Porque se dice incluso que Sendik viajó 2 veces a Caracas y que ahí eventualmente se habría dado el ok para la intervención de Exor, que después termina quedando de lado. Bueno, eso tiene que ver con la relación directa entre las empresas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, cuando una relación de Estado a Estado, buscamos que sea de manera directa. Pero no soy yo quien me pueda hacer eco o dar algún comentario o criterio en relación a un tema que forma parte de situaciones internas del Uruguay. ¿Y cómo marcha el fideicomiso para la compra de alimentos? Yo diría que muy bien, empezando a hacer los pagos. Llegó ya la primera capitalización del fideicomiso. Va a ser una capitalización mensual, debe estar el próximo mes. Llegó la de noviembre, debe estar por llegar ¿Cuánto la de diciembre. se ha enviado desde Venezuela al momento? Se abrió con 50 millones de dólares. Y ya se han dado autorización para embarque a la leche en polvo, a la parte láctea, es decir, a los quesos también. Vino la semana pasada y ya se regresó para Venezuela una comisión de parte de nuestra Corporación de Comercio Exterior, que es la que se está encargando de adquirir estos bienes, para supervisar o para inspeccionar las plantas de pollo que se van a exportar para allá y también para avanzar también en el proceso sanitario o de permiso sanitario para la soya, que es por primera vez que se va a exportar de soya uruguaya a Venezuela. O sea que se enviaron 50 millones de dólares en este mes y noviembre, 50 sí. millones de dólares más vienen en diciembre. Vendrían en diciembre, sí. ¿Y por qué si ANCAP manda 262 millones de dólares, constantes y sonantes, hacia Uruguay el dinero viene en cuotas para la generación del fideicomiso? O en partidas, llamémosle, para no llamarle cuotas. Siempre se habló que fuera de esa manera porque además es un mecanismo que tiene que ver, el fideicomiso es para garantizar las exportaciones que se den y las exportaciones son progresivas, es decir, es un cronograma. Entonces la idea es que el fideicomiso cubra el cronograma que se va haciendo de exportaciones y que sirva de garantía para el mismo. Así que en nada dista de lo que se acordó ni de lo que fue el espíritu que ambos gobiernos y particularmente ambos presidentes marcaron en estos acuerdos entre ambos países. Pero claramente, ¿el dinero que viene es el que puso ANCAP para la cancelación de la deuda o eso corre por otra arista? Lo pone nuestro Ministerio de Finanzas. Para contarte algo muy específico y me imagino que comprensible absolutamente, una deuda de este tipo que era del Estado de Petróleo de Venezuela, pero que después iba a asumir un compromiso del Estado Nacional, tiene que pasar por nuestras cuentas nacionales. Es decir, tiene que ingresar al mecanismo de cuentas nacionales del Banco Central de Venezuela. Decirte que es el mismo recurso, no podría afirmártelo, pero lo importante es decirte que tenía que ingresar a las cuentas nacionales de Venezuela para que dejara de ser también un pasivo del Estado venezolano en el exterior y que ese recurso, que además no es la totalidad de lo acordado, es decir,
nosotros acordamos 265.000 toneladas de alimentos por un equivalente a 325 millones de dólares. Es decir, que hay una parte que incluso se va a cubrir con recursos que van más allá del pago de ANCAP. Es decir, una cosa no ataba a la otra, sí una voluntad política de que fuese un mecanismo naciente de estos acuerdos para dar mayores garantías a los exportadores uruguayos. Y desde el gobierno por lo menos se había planteado la posibilidad de ampliarlo en un futuro relativamente cercano. ¿Existe la posibilidad de que esta compra de alimentos se intensifique? Absolutamente, porque fue la voluntad que expresaron ambos presidentes en Brasilia. ¿Con las mismas condiciones? Tendríamos que ver porque no tendríamos deudas a largo plazo. Pero por supuesto que esto abre una senda posible de lo que serían unas garantías del comercio entre Uruguay y Venezuela. O sea, usted dice, si bien no está atado el tema de ANCAP y no es el mismo dinero el que manda ANCAP que el que se reenvía del Uruguay, en caso de existir una compra de alimentos, habría que ver si se mantienen las condiciones o si eventualmente se modifican. Claro, eso se vería según la dinámica. Lo que sí es que ya es un mecanismo constituido, un mecanismo que existe y que puede servir para el futuro de garantía de operaciones comerciales, como también nosotros estamos muy expectantes de lo que pueda discutir Uruguay en relación al mecanismo de pagos en monedas locales, como es el sucre, que también daría una garantía y daría una agilidad al comercio de productos de repente pequeños, al abrir oportunidades de mercado en nuestro país, porque estamos hablando de un sistema que facilitaría el comercio. Entonces nosotros con Uruguay más bien estamos conscientes que tenemos una agenda amplia de vínculos de desarrollo y donde lo más importante a destacar es la voluntad que expresaron ambos presidentes en Brasilia de ampliarlo y de dar la mayor garantía posible a ese comercio bilateral y a ese intercambio económico. La última de los 30 segundos que me quedan. ¿Usted descarta que Uruguay pueda eventualmente recurrir ante la OEA por la cláusula democrática? Miren, no hay condiciones en Venezuela. Es cuestión de ir a Venezuela y darse cuenta. Es cuestión de pisar, aterrizar en... No, pero veo que a partir de lo que dice Macri, acá en Uruguay hay algunos sectores que reclaman la posibilidad. Digo yo que no hay condiciones, pero también lo afirmó el canciller Nick Noboa. Y es cuestión de conocer a Venezuela, de darse cuenta, y posiblemente lo vamos a tener. Es decir, ¿qué ha pasado en este proceso electoral? Que la gente se adelanta a lo que va a suceder. Es decir, ya juzgan cosas que según van a suceder el 7 o el 6, ¿no? El día de las elecciones. Estamos a 8 días. Yo diría que hagamos lo que estamos haciendo todos los venezolanos, esperando con paciencia nuestro proceso electoral, confiando en nuestro árbitro electoral, confiando en los resultados y dándonos cuenta que cada elección o cada proceso electoral se ciernen dudas producto de campañas que se generan a nivel internacional sobre los procesos electorales en Venezuela. Y al día siguiente ocurre lo que debe ocurrir, reina y gana la democracia. Así que estamos convencidos que eso va a pasar el 7 y que va a reinar algo que nos ha costado mantener en estos 3 años, que es la paz. Hemos tenido factores internos, de oposición interna en Venezuela, que han buscado caminos insurreccionales. Y eso tiene que tenerlo claro el mundo, que lamentablemente hemos tenido actores que han querido ir más allá de la democracia y promulgar la salida de un gobierno que apenas está por cumplir 3 años. Embajador Julio Chirino, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Muchas gracias. La pausa y enseguida seguimos con muchas más noticias.